Hola amigos de YouTube, Dears de todo el mundo. Yo soy Diago, aquí presentándoles otro videito más acerca de nuestro querido ídolo Dimash. Antes que nada quiero agradecerles infinitamente los muchos mensajes y comentarios que me han dejado en el canal. Realmente me han hecho vivir una experiencia hermosa. Mensajes con una alta frecuencia, una vibración altísima, y diría que el 100%, ¿sí? Hemos coincidido en este rincón del universo y me hace muy feliz, sinceramente. Esto que quiero comentarles hoy es algo previo a la segunda parte del análisis del fenómeno Dimash, que les prometí que por razones de salud no he podido hacer a tiempo, ¿sí? Pero aquí estoy para hacerle un pequeño paréntesis sobre algunas cositas que me sucedieron en estos días y que creo que son importantes, son temas que se deben tocar para estar un poco preparados para lo que se puede llegar a venir, ¿sí? Voy a comenzar con una frase que dice: donde hay mucha luz, siempre hay mucha oscuridad. A ver, chicos, la luz, la estrella de Dimash brilla y mucho, y cada vez más. Pero en ese gigante halo de luz también en los alrededores hay mucha oscuridad, donde allí precisamente gente oscura desde la oscuridad tira piedras para herir, para lastimar, para manchar lo bueno, ¿sí? Hace 2 días atrás recibo en este mismo canal un mensaje de una decidida hater, una odiosa del internet, diciendo que Dimash no tiene las cualidades ni el cerebro para tener un estilo propio y por eso se escuda o es una mala copia de Vitas o Vitas, no sé cómo se dice bien, lo cual me parece absolutamente absurdo. Y viendo el canal de esta mujer noté una marcada dirección hacia el odio, digamos, directamente odiarlo a Dimash y lo que él propone, lo cual me parece una locura total. Esto lo comparto en un par de grupos en los cuales estoy suscripto para compartir mi experiencia y lo que sentí, y lo que recibí por privado me alteró. Una señora mexicana autodenominada psicóloga, que cree saber lo que la gente sabe, lo que la gente piensa, ¿no? Que es evidente, no sé qué será, felicitándome irónicamente por mi estrategia empresarial y muy inteligente para provocar polémica en la red y así tener más me gusta, más beneficios, no sé qué, porque yo sé muy bien lo que intentas hacer. Wow. Que me diga qué número va a salir a la lotería mañana, ¿sí? Chicos, les voy a contar una cosa. Esta movida de hacer videos sobre Dimash, que es muy nueva en mí, nació y surgió por una absoluta necesidad personal de entender qué me estaba pasando con este fenómeno. ¿Qué le pasaba a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, a todo lo que sé de la música y lo que no sé también? Y compartirlo con gente afín, con gente que le pase lo mismo. Quería saber si había más personas que le pasaba lo mismo que a mí. Por eso que hemos coincidido tanto y tantos aquí, ¿sí? Entonces, a mí los me gusta, las suscripciones, les agradezco, claro que sí. Claro que sí. Pero no es lo que yo vine a buscar. Lo que yo vine a buscar ya lo tengo en los mensajes de ustedes, en ese feedback, en ese ida y vuelta, en los mensajes de gente de más de 60 años, en chicos jóvenes, en mujeres de 45 años, en hombres, mujeres, niños, adolescentes, de todos lugares del mundo, coincidiendo en lo mismo. Ese es mi regalo, esa es mi respuesta a mis preguntas. Entonces, lo que pueden decir personas como esta, la verdad me afectó, sí, pero ya me hice fuerte, ¿sí? Y está bueno que empecemos a detectar
juntos a ese tipo de personas nocivas para de pronto denunciar, bloquear, eliminar. Yo en este canal, chicos, voy a ser poco democrático. Yo quiero aquí mantener esta vibra muy alta, como las notas de Dimash, bien arriba. Voy a eliminar, desbloquear, bloquear y denunciar si es necesario mensajes de haters. No así mensajes, obviamente, que aunque no les guste, pero bueno, la gente puede disentir, por supuesto, pero lo que no soporto es el odio, la mala vibra, la violencia verbal. No lo voy a soportar. Así que los que tengamos algo que decir bueno sobre esta experiencia, sean bienvenidos, como ha sido hasta ahora el 100% de sus comentarios. Bueno, punto y seguido. Les cuento otra cosa que estuve analizando un poquito y me pareció interesante contarles, y es lo que yo creo que es la diferencia entre ser un dear, propiamente dicho, y un fan, como hemos sido todos en nuestra vida, de un artista en particular, o de varios. Recordemos que la palabra dear significa queridos en español, y es una denominación del propio Dimash hacia nosotros, sus seguidores. Y para mí es un concepto nuevo, chicos. El dear tiene una conexión casi mística con Dimash. Conecta con el artista y también con el ser humano. El dear tiene una sensibilidad diferente y ve otras cosas en su artista que el fan normal no ve. Yo como fan he visto la parte física de un artista, cómo se viste, sus hábitos, su música obviamente, seguirlo por las redes, por ejemplo, pero no meterme con su aura. Y el aura de Dimash nos ha invadido a nosotros y ha sido un feedback gigante. El ser dear también es algo que es para ambos sexos. Ojo que esto es también un fenómeno que no muchos artistas logran, al menos no así tan profunda y tan rápida la aceptación a nivel global. El dear se siente parte, una extensión de Dimash. El propio Dimash lo ha provocado con su buena actitud, entregada y comprometida con su gente. Los dears pareciera que se encontraran a sí mismos. O sea, uno quiere ser mejor en lo humano, en lo familiar, en la vida, en lo que hace. Yo como cantante, como compositor también quiero crecer. Estoy loco por hacer cosas nuevas. Me he renovado y seguramente que les ha pasado a todos ustedes en distintas áreas. Es como que encontramos un propósito. Por eso que para mí ser dear es muy diferente a ser un fan común y corriente. Y ojalá que sigamos siendo así y no seamos víctimas del fanatismo, ese fanatismo feo que hace que seamos ciegos y no veamos la verdad de las cosas. Así que bueno, amigos, esto era todo por ahora, nada más, ¿sí? Es una previa al análisis que lo quiero hacer bien, como ustedes se merecen. Les pido me sepan disculpar la simplicidad de mi puesta en escena. No tenía previsto hacer videos, por ahí no tengo todos los elementos necesarios, me manejo como puedo, pero le quiero dar más importancia en sí al mensaje. Por ahí más adelante le pondré más chiches, más adornos, más arte a todo mi video, pero por lo pronto me conformo con que el mensaje les llegue directamente al corazón, desde el mío hacia el de ustedes. Queridos dears, de parte de Diago, muchísimas gracias de verdad por estar y prontamente nos estamos viendo con la segunda parte del análisis. Beso grande, chau chau.